Nunca te he considerado mi padre. Esas 5 palabras salieron de la boca de mi hijo Carlos con una frialdad que me heló la sangre mientras permanecía de pie en mi propia sala, rodeado de familiares que acababan de presenciar la humillación más brutal de mi vida. 71 años de existencia y mi propio hijo acababa de borrarme de su historia delante de todos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi nuera Daniela sonrió con una satisfacción que me revolvió el estómago. Los demás parientes desviaron la mirada, incómodos ante la crueldad de la que acababan de ser testigos. Carlos, sin embargo, mantuvo su mirada desafiante, como invitándome a contradecirlo. Todo había comenzado cuando, con la humildad que me caracterizaba, pedí ser incluido en la decisión sobre las próximas vacaciones familiares. No era una exigencia, solo la petición discreta de un padre que simplemente quería sentirse parte integral de la familia que había construido con sus propias manos. Para él, sin embargo, mi solicitud era una intrusión imperdonable. No tienes derecho a opinar sobre nuestros planes, me dijo con ojos llenos de desprecio. Tú solo eres el hombre que me trajo al mundo, nada más. Un extraño que insiste en meterse en mi vida. Las palabras me golpearon como puñetazos invisibles. Después de haberlo visto nacer, después de haber trabajado horas extras para pagar sus estudios en la UNAM, después de haber vendido mi camioneta para ayudarlo con el enganche de su primer departamento, mi hijo me negaba como padre. Daniela se acercó a él y le susurró algo al oído. Él asintió y continuó. Papá está confundido. Cree que tiene alguna autoridad sobre nosotros, simplemente porque me engendró, pero eso no le da ningún derecho sobre mi familia. Mi familia, como si yo no formara parte de ella, como si 40 y tantos años de sacrificio, de amor incondicional, de noches en vela cuando tenía fiebre y de días sin comer para que él tuviera algo en la mesa, no significaran absolutamente nada. Los invitados comenzaron a recoger torpemente sus cosas. Nadie sabía qué decir, nadie sabía cómo reaccionar ante semejante demostración de crueldad filial. Mi hermano menor Miguel intentó acercarse a mí, pero Carlos lo detuvo con una mirada gélida. Creo que es mejor que papá se vaya. Está arruinando mi fiesta con sus berrinches. Berrinche, así llamaba mi hijo a la humillación más profunda que había sufrido en mi vida. Me quedé ahí, sintiendo cómo cada padre de familia me miraba con lástima. La misma lástima que se siente por un animal herido, por algo que se ha vuelto inútil, por alguien que simplemente sobra. Caminé hacia mi habitación con la dignidad que me quedaba. Pero antes de salir de la sala, me volteé para mirarlo una última vez. En sus ojos no había dolor, ni culpa, ni siquiera enojo, solo indiferencia. La misma indiferencia que se tiene hacia un mueble viejo e inútil, hacia una planta marchita, hacia algo que solo estorba. Esa noche, acostado en mi cama, comprendí algo que lo cambiaría todo. Mi hijo no había hablado en un arrebato de ira, había dicho la verdad. Para él realmente nunca había sido su padre, y lo peor es que había estado tan ciego, tan desesperado por mantener unida a mi familia, que no me había dado cuenta de que para él yo era invisible. Pero algo en mí, algo que había dormido durante décadas, comenzaba a despertar. Una voz que me decía que esto no podía quedar así. Que un padre no puede ser borrado de la historia de su hijo sin consecuencias, que era tiempo de que Carlos supiera quién era realmente Roberto Mendoza. Al día siguiente, mientras él y su esposa dormían en la recámara principal de mi casa, marqué un número que no había llamado en años. Era tiempo de que mi hijo descubriera la verdad sobre muchas cosas que había guardado demasiado tiempo. Mientras esperaba respuesta, mi mente comenzó a repasar todos los momentos en que debía haberme dado cuenta de lo que estaba pasando. Las señales habían estado ahí durante años, pero yo había elegido ignorarlas, justificarlas, perdonarlas. Ahora, con el corazón aún sangrando por las palabras de Carlos, cada recuerdo se volvía cristalino. El año pasado, cuando cumplí 70 años, esperé todo el día una llamada que nunca llegó. Al día siguiente, cuando finalmente lo contacté, me dijo que había estado muy ocupado con su trabajo. Pero esa misma tarde vi en las redes sociales de Daniela fotos de una cena elegante que ella y él habían tenido con amigos mientras yo pasaba mi cumpleaños solo. Celebraba con extraños. 2 meses después, descubrí por casualidad que habían bautizado a mi nieto sin invitarme. Miguel me lo contó cuando nos encontramos en el supermercado.
¿Cómo estuvo el bautizo del pequeño?, preguntó inocentemente. Me quedé helado, no sabía de qué hablaba. Mi propio nieto había sido bautizado, y yo no había sido invitado a uno de los momentos más importantes de su vida. Cuando confronté a Carlos, me miró con la misma frialdad que ahora reconocía. Se nos olvidó avisarte, papá. Era algo muy íntimo, solo familia cercana. Familia cercana. Aparentemente el abuelo no calificaba como familia cercana. Recordé la última Navidad. Había preparado mi casa durante semanas. Había comprado regalos para todos. Había pasado días cocinando tamales, pozole, ponche de frutas. Esperé hasta las 10 de la noche. Nadie vino. Cuando llamé, Daniela respondió con voz falsamente dulce. Ay, suegrito, el día se complicó. Mejor lo dejamos para otra ocasión. Nunca hubo otra ocasión. Pero el recuerdo quizás más doloroso fue el día en que caí gravemente enfermo hace 6 meses. Tuve que llamar yo mismo a la ambulancia porque no podía respirar. Pasé 3 días en el hospital y Carlos solo me visitó una vez durante 20 minutos. Tengo muchos compromisos, papá. No puedo estar aquí todo el tiempo como si fuera un niño. Cuando Daniela se enfermó de gripa el mes pasado, sin embargo, él se tomó toda una semana de permiso para cuidarla. Publicaba fotos en redes sociales llevándole flores, preparando caldos, acompañándola al médico. La diferencia era tan evidente que dolía. Los cumpleaños de mi nieto también se habían convertido en territorio prohibido para mí. Al principio Carlos me decía que el niño era muy pequeño y que las fiestas lo estresaban. Más adelante, cuando creció, las excusas cambiaron. La comida era muy cara para tanta gente. El lugar era muy pequeño. Los otros niños no me conocerían y se sentirían incómodos con un señor mayor. Pero en las redes sociales de otros invitados, yo veía las fiestas espectaculares que organizaban. Había payasos, castillos inflables, mesas llenas de antojitos mexicanos. Todos los abuelos de los amigos del niño sonreían en las fotos, todos excepto yo. El patrón era siempre el mismo. Primero venía la exclusión, luego la justificación y finalmente la culpa dirigida hacia mí. Según Carlos, yo era muy sensible, muy exigente, muy entrometido. Si me dolía no ser invitado era porque no entendía lo complicada que era la vida moderna. Si preguntaba por qué no me incluían era porque yo era una molestia. Daniela había perfeccionado el arte de la exclusión sutil. Cuando planeaban salidas familiares, hablaban de ello frente a mí, pero como si yo fuera invisible. Este fin de semana vamos a llevar al pequeño a Chapultepec, decía ella. Va a ser hermoso. Hace tanto que no hacemos nada en familia, y yo me quedaba ahí escuchando, esperando una invitación que nunca llegaba. Cuando finalmente reunía el valor para preguntar si podía unirme, siempre había una razón por la cual no era apropiado. La camioneta era muy pequeña, caminarían mucho, y yo me cansaría, o la entrada era muy cara. Pero como por arte de magia, siempre había espacio y dinero para las amigas de Daniela que se unían a último momento. El dolor más profundo venía de las tardes en que veía a mi nieto jugar en el jardín y me acercaba para platicar. El pequeño me hablaba con cariño, pero siempre terminaba preguntándome por qué yo nunca iba a ningún lado con ellos. ¿Por qué abuelito nunca va a los lugares divertidos?, preguntaba con esa inocencia que solo los niños poseen. No sabía qué responder. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años que sus padres habían decidido que el abuelo no era lo suficientemente importante para ser incluido en su vida? ¿Cómo decirle que el amor que él sentía por mí no era compartido por quienes tomaban las decisiones en esta casa? Ahora, después de escuchar las palabras de Carlos, todo cobraba sentido. No era que se les había olvidado invitarme, no era que las situaciones fueran complicadas, era que yo nunca había sido su padre, y por lo tanto no merecía ser tratado como el abuelo de su hijo. Habían construido una familia durante años de la cual yo había sido sistemáticamente excluido, y yo había sido demasiado ingenuo, demasiado esperanzado, demasiado ciego para verlo. Pero esto terminaba aquí. La llamada que había hecho seguía sin respuesta, pero esa noche, sin poder dormir, algo fundamental había cambiado en mí. Me senté junto a la ventana de mi habitación y observé los primeros rayos del amanecer entrar por las cortinas que yo mismo había instalado años atrás. Todo en esta casa llevaba mi huella, mi trabajo, mi dedicación, y sin embargo me habían convertido en un extraño en mi propio hogar. Desde mi ventana podía ver el jardín que había cultivado durante décadas. Cada rosal, cada planta de hierbas aromáticas, cada árbol frutal había sido plantado por mis manos.
Recordaba a Carlos ayudándome cuando era pequeño y la emoción que sentía cuando las primeras flores brotaban en primavera. Ahora, ese mismo jardín era solo el escenario de fotos familiares en las que yo no aparecía. Escuché movimiento en la cocina. Era Daniela preparando el desayuno. No para mí, por supuesto. Nunca me preguntaba si quería algo de comer. Nunca preparaba una taza extra de café. Vivíamos en la misma casa, pero ella había logrado crear una burbuja familiar de la cual yo estaba totalmente excluido. Era como si fuera un fantasma que habitaba las habitaciones del fondo de una vida que ya no me pertenecía. Me vestí lentamente, cada movimiento dificultado por la comprensión de lo que había negado durante años. No se trataba solo de excluirme de eventos importantes, sino de haber reconstruido toda la estructura familiar sin incluirme. Yo era el abuelo invisible, el suegro molesto, el padre que había sido degradado al rango de inquilino de su propia casa. Bajé y encontré a Carlos tomando su café, mirando su teléfono. Ni siquiera levantó la vista cuando entré a la cocina. Daniela preparaba la lonchera del niño para la escuela y tarareaba una canción como si nada hubiera pasado la noche anterior, como si no hubiera sido testigo de la humillación más brutal que un padre puede sufrir. «Buenos días», dije con una voz que sonó sorprendentemente firme. Carlos murmuró algo ininteligible. Daniela me dio esa sonrisa falsa que había perfeccionado con los años. «Buenos días, suegrito. ¿Descansó bien?» La pregunta era pura formalidad. La respuesta no le interesaba. Me serví una taza de café y me senté en la mesa de mi propia cocina, sintiéndome como un invitado indeseado. Observé a mi hijo comer, estudié sus gestos, su indiferencia, la facilidad con la que había destruido a su padre la noche anterior. No había ni un rastro de culpa en su rostro, ninguna incomodidad por lo que había dicho. Para él solo había sido una simple declaración de hechos. «Carlos», dije finalmente. Levantó la vista con expresión irritada, como si mi voz fuera un ruido perturbador que interrumpía su paz matutina. «¿Hablabas en serio con lo que dijiste anoche?» Daniela dejó de hacer lo que estaba haciendo. El silencio se volvió denso, expectante. Mi hijo me miró con esa misma frialdad que ahora conocía tan bien y asintió lentamente. «Cada palabra», respondió sin vacilar. «Era hora de que las cosas quedaran claras en esta casa. En esta casa. Mi casa, la casa que compré con el dinero del seguro de vida de mi esposa, la casa donde crié a este hombre que ahora me negaba como padre, la casa donde había trabajado durante décadas para crear un hogar, solo para ser convertido en intruso. Entiendo», dije simplemente. Y por primera vez en años realmente entendí. No habría reconciliación porque nunca había habido una relación real que reconciliar. No habría disculpas porque él no sentía que hubiera hecho algo malo. No habría cambio porque la situación le convenía perfectamente tal como estaba. Me levanté de la mesa y fui a la sala. Ahí colgaban todas las fotos familiares que había coleccionado a través de los años. Fotos de Carlos bebé, niño, adolescente. Fotos de su graduación, de su boda, del nacimiento de su hijo. En todas esas fotos yo estaba presente, sonriendo, orgulloso, creyendo estar documentando los momentos importantes de nuestra familia. Pero algo que no había notado antes llamó mi atención. En las fotos más recientes que Daniela había comenzado a colgar, yo aparecía cada vez menos, y en las últimas no aparecía en absoluto. Habían comenzado a reescribir la historia familiar, una en la que yo no existía. Tomé una de las fotos más antiguas, donde Carlos tenía unos 3 años, y me besaba con esa sonrisa inocente que solo los niños tienen. En aquella época yo era su mundo. Era la persona hacia la que corría cuando se lastimaba, la voz que lo consolaba cuando tenía pesadillas, las manos que lo alimentaban cuando estaba enfermo. ¿En qué momento exacto había dejado de ser su padre? ¿Cuándo había tomado la decisión de borrarme de su corazón? Quizás fue cuando conoció a Daniela. Ella venía de una familia acomodada, con padres egresados de universidades prestigiosas, que hablaban de temas que yo no entendía. Quizás mi hijo se avergonzaba de su padre obrero, de mis manos callosas, de mi forma sencilla de hablar, de mi falta de educación formal. Quizás había decidido que yo no encajaba en la vida que quería construir.
O quizás fue un proceso gradual. Cada vez que intentaba participar en conversaciones sobre política o economía, y él me hacía sentir ignorante. Cada vez que expresaba una opinión, y él la descartaba como charlas de viejo. Cada vez que intentaba dar un consejo y me decía que los tiempos habían cambiado y que yo no entendía el mundo moderno. Poco a poco me había convertido en una reliquia del pasado, útil para cuidar al pequeño cuando necesitaban una niñera gratuita, útil para arreglar cosas en la casa cuando Carlos estaba demasiado ocupado con sus actividades sociales. Pero invisible para todo lo que realmente importaba. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había mecido a Carlos bebé, el mismo donde había pasado noches enteras velando su sueño cuando tenía fiebre. Desde ahí podía ver toda la sala, toda mi casa, todos los recuerdos que había construido con tanto amor y dedicación. Pero por primera vez en años no sentí nostalgia ni la melancolía que usualmente me invadía al recordar los buenos momentos. En su lugar sentí algo que no había experimentado en décadas: claridad. Una claridad fría y cristalina que me mostraba la situación exactamente como era. Había pasado los últimos años mendigando amor, mendigando atención, mendigando un lugar en una familia que ya había decidido que yo no pertenecía a ella. Había aceptado migajas de afecto, me había conformado con ser tolerado en lugar de amado, había justificado cada humillación como un malentendido o una situación temporal. Pero anoche, cuando Carlos pronunció sus palabras devastadoras, me había hecho un favor sin querer. Me había liberado de la ilusión. Me había mostrado que todo el amor, todos los sacrificios, toda la dedicación que había invertido en él durante 45 años no habían significado nada. Y aunque eso dolía más de lo que las palabras pueden expresar, también me daba algo que no había tenido en años. La verdad era que había vivido una mentira. La verdad era que había luchado por mantener unida a una familia que ya no me quería. La verdad era que había sacrificado mi dignidad, mi autoestima, mi propia vida por personas que me consideraban un obstáculo. Pero la verdad era otra cosa también. Un hombre de 71 años que había sobrevivido a la pobreza, a la viudez y a décadas de trabajo arduo no tenía por qué aceptar ser tratado como basura, ni siquiera por su propio hijo. El teléfono sonó. Era la llamada que había estado esperando toda la mañana. ¿Señor Roberto Mendoza? La voz del otro lado era grave, profesional pero cálida. Aquí el licenciado don Arturo Ramírez. Soy abogado jubilado y vivo en la Casa Azul de la esquina. Necesito hablar con usted urgentemente sobre ciertos documentos que encontré entre los papeles de mi difunto socio. Mi corazón se aceleró. El licenciado don Arturo Ramírez era ese señor mayor que siempre me saludaba cortésmente cuando pasaba frente a su casa durante mis caminatas matutinas. Un caballero distinguido de cabello canoso y modales elegantes que vivía solo desde que había perdido a su esposa hace algunos años. Nunca habíamos tenido una conversación más allá de saludos educados. ¿Documentos? No entiendo, licenciado Ramírez. Mi voz sonaba confundida, pero algo en su tono me indicaba que esta llamada era importante. Más importante de lo que podía imaginar. Señor Mendoza, prefiero no hablar de esto por teléfono. ¿Podría recibirme en su casa esta tarde? Le aseguro que lo que tengo que mostrarle va a cambiar muchas cosas. Tiene que ver con su difunta esposa y ciertas cuestiones legales de las que, creo que usted no está enterado. El mundo pareció detenerse a mi alrededor. Mi esposa había fallecido hacía 8 años. Carlos se había encargado de todos los asuntos relacionados con la herencia y sus papeles. Siempre me había dicho que ella no había dejado nada de valor, solo deudas que él había tenido que cubrir. Por eso habíamos tenido que vender ciertas cosas, y por eso él y su familia se habían mudado a mi casa para cuidarme en mi vejez, como decía. Estaré en casa toda la tarde. Toda la tarde, respondí, sintiendo una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo. Puede venir a la hora que quiera. Perfecto. Estaré en su casa a las 3 en punto. Y señor Mendoza, prepárese mentalmente para escuchar cosas que podrían sorprenderlo. Traeré los documentos originales para que no haya lugar a dudas. Colgué con las manos temblorosas. ¿Qué documentos? ¿Qué cuestiones legales? Mi esposa había sido una mujer sencilla, trabajadora, que se había esforzado toda su vida para darnos una vida digna. ¿Qué podría haber dejado que yo desconociera?
Las horas hasta las 3 se arrastraron como siglos. Carlos y Daniela habían salido después del desayuno, llevándose al pequeño a algún lugar, como era típico en ellos, sin comunicarme sus planes. Me quedé solo en la casa, caminando de un lado a otro, tratando de imaginar qué era lo que el licenciado Ramírez iba a decirme. A las 3 en punto, escuché el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba el licenciado don Arturo Ramírez, vestido con un elegante traje gris, portando un pesado maletín de cuero. Su expresión era seria pero amable. Señor Mendoza, muchas gracias por recibirme. Se quitó el sombrero con un gesto caballeroso, que ya no se ve en los hombres de hoy. Podemos sentarnos. Lo que tengo que mostrarle requiere tiempo y atención. Lo conduje a la sala y le ofrecí un café que aceptó cortésmente. Mientras preparaba las tazas en la cocina, podía escucharlo abrir su maletín y organizar papeles. El sonido del papel me ponía más nervioso con cada segundo. Cuando regresé con el café, tenía varios documentos extendidos sobre mi mesa de centro, documentos oficiales con sellos, firmas, encabezados de notarios que no reconocía. Señor Mendoza, mi difunto socio, el licenciado Eduardo Torres, se encargó de los asuntos legales de su esposa durante más de 20 años. Cuando falleció el año pasado, revisé todos sus archivos para transferir los casos pendientes a otros colegas. Fue entonces cuando encontré esto. Tomó uno de los documentos y me lo entregó. Era una escritura de propiedad. Mi corazón se detuvo cuando leí el nombre del propietario, Roberto Mendoza. Era la escritura de mi casa, la casa donde estábamos sentados. Pero con una diferencia crucial. Según este documento, yo era el único propietario legal de la propiedad. No entiendo, murmuré, sintiendo que el suelo se tambaleaba bajo mis pies. Carlos me dijo que la casa estaba a su nombre. Dijo que su madre se la había transferido porque yo no entendía los papeles legales. El licenciado Ramírez negó lentamente con la cabeza, con una expresión que mezclaba tristeza e indignación. Señor Mendoza, según estos documentos, su esposa le dejó todo a usted. La casa, una cuenta de ahorros considerable, incluso un pequeño terreno en el campo que, al parecer, ahora tiene un valor comercial significativo. Me quedé sin aliento. Durante 8 años había creído ser una carga para mi hijo, quien por bondad me había permitido vivir en su casa. Durante 8 años había aceptado ser tratado como un inquilino, tolerado en lo que resultaba ser mi propio hogar. Pero eso no es todo, continuó el licenciado Ramírez, tomando otro documento. También hay un seguro de vida que nunca fue reclamado. Y aquí están los estados de cuenta de una cuenta bancaria a su nombre, con depósitos automáticos que se han acumulado durante años. Mi cabeza daba vueltas. ¿Depósitos automáticos? ¿De qué? Aparentemente su esposa tenía una pequeña inversión en una empresa que se convirtió en algo mucho más importante. Los dividendos se depositaban en una cuenta exclusivamente a su nombre. Una cuenta de la cual usted nunca fue informado, según estos registros. Con manos temblorosas, tomé el estado de cuenta que me extendía. La cifra al final me cortó la respiración. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. Dinero que se había acumulado durante años mientras yo vivía prácticamente como un mendigo en mi propia casa. ¿Cómo es posible que Carlos no supiera nada de todo esto?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. El licenciado Ramírez me miró con una expresión que mezclaba compasión y lo que parecía ser ira contenida. Señor Mendoza, su hijo estuvo presente durante la lectura del testamento. Lo sabía perfectamente. Más que eso, según estos documentos, actuó como su representante legal durante todos estos años, cobrando los dividendos y administrando los bienes a su nombre. El mundo se derrumbó sobre mí. No solo me había engañado durante 8 años, no solo me había hecho creer que yo era una carga financiera, mi propio hijo me había robado. Había vivido de mi dinero, en mi casa, mientras me hacía sentir como un intruso que dependía de su caridad. ¿Por qué me dice esto ahora?, logré preguntar con voz temblorosa por el shock. Porque mi socio dejó instrucciones claras antes de morir. Si algo me parecía sospechoso en el manejo de este asunto, debía contactarlo directamente a usted, y al revisar los archivos, me di cuenta de que usted nunca firmó un poder notarial, nunca autorizó a su hijo a manejar sus asuntos y, aparentemente, nunca fue informado de su verdadera situación financiera. El licenciado Ramírez se inclinó hacia adelante. Su voz se volvió más suave pero más firme. Señor Mendoza, usted ha sido víctima de un fraude,
Un fraude orquestado por su propio hijo, y tengo aquí todos los documentos necesarios para probarlo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro, pero no eran lágrimas de tristeza. Por primera vez en años eran lágrimas de algo que se parecía al alivio. No estaba loco, no era una carga, no era un viejo inútil que dependía de la bondad de otros. Era un hombre que había sido traicionado, engañado y manipulado por las personas en quienes más confiaba. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, sintiendo algo poderoso despertar en mí. El licenciado Ramírez sonrió por primera vez desde su llegada. Podemos hacer mucho, señor Mendoza, mucho. Pero primero debo preguntarle, ¿está dispuesto a cambiar completamente su vida? ¿Está dispuesto a recuperar lo que le pertenece, independientemente de las consecuencias familiares? Pensé en las palabras de Carlos la noche anterior. Nunca te he considerado mi padre. Pensé en los años de humillación, de exclusión, de ser tratado como basura en mi propia casa. Pensé en todo el amor que había dado y que había sido despiadadamente pisoteado. Estoy listo, respondí, y mi voz sonó más firme que en años, más que listo. El licenciado Ramírez abrió completamente su maletín y comenzó a sacar documento tras documento, organizándolos sobre mi mesa de centro como si se tratara de un rompecabezas que finalmente se resolvía. Cada hoja de papel que colocaba frente a mí era una pieza más de la traición en la que había vivido inconscientemente durante 8 años. Señor Mendoza, lo primero que debemos hacer es establecer una cronología de todo lo que ha pasado desde el fallecimiento de su esposa. Necesito que me cuente qué le dijo Carlos sobre la herencia, qué documentos le mostró, qué le hizo firmar. Me serví otra taza de café, mis manos ahora más firmes, ahora que el shock inicial de la revelación había pasado. Después del funeral, Carlos me dijo que su madre había dejado muchas deudas. Me mostró algunas facturas médicas del hospital, algunos préstamos que ella supuestamente había sacado antes de morir. Dijo que teníamos que vender ciertas cosas para pagarlo todo. El licenciado Ramírez tomaba notas en una libreta mientras yo hablaba. ¿Recuerda exactamente qué se vendió? La camioneta de mi esposa, algunas joyas que ella tenía, un pequeño departamento que rentábamos. Carlos se encargó de todo. Dijo que era muy complicado para mí, que él se haría cargo. La amargura en mi voz era palpable ahora que entendía lo que realmente había pasado. ¿Y qué le dijo específicamente sobre la casa? Dijo que su madre había usado la casa como garantía para un préstamo grande y que para no perderla él había tenido que asumir la deuda. Por eso la casa habría pasado a su nombre, para protegerla de los acreedores. Cada palabra que salía de mi boca parecía más ridícula ahora que conocía la verdad. El licenciado Ramírez negó con la cabeza mientras buscaba entre sus documentos. Aquí está la escritura original de la casa, firmada por su esposa 2 semanas antes de su muerte. Como puede ver, especifica claramente que la propiedad pasa íntegramente a Roberto Mendoza, con la condición expresa de que nunca pueda ser vendida sin su consentimiento por escrito y con testigos. Tomé el documento con mano temblorosa. Ahí estaba la letra de mi esposa, su firma inconfundible. Las palabras que protegían mi futuro. Pero entonces, ¿cómo pudo él? Carlos falsificó su firma en varios documentos. Tengo aquí copias de papeles donde aparece su nombre autorizando transferencias, ventas, transacciones bancarias. Pero mire esto. El licenciado Ramírez colocó 2 firmas lado a lado. Una era claramente la mía. La otra era una burda falsificación. Un experto en grafología confirmaría inmediatamente que estas firmas son falsas. El horror de lo que estaba descubriendo me ahogaba. No solo me había engañado, sino que me había robado y manipulado de forma criminal y sistemática. ¿Hace cuánto que hace esto?, pregunté. Según estos registros, comenzó inmediatamente después del funeral. Aquí está el primer retiro de la cuenta de ahorros que su esposa le dejó. 50,000 pesos 2 meses después del fallecimiento. Y aquí están los retiros siguientes, siempre con su supuesta autorización. El licenciado Ramírez me mostró una hoja con una lista de transacciones que me mareó. Miles y miles de pesos retirados durante 8 años, siempre con justificaciones que ahora recordaba. Reparación de la casa, factura médica del padre, mantenimiento del terreno, impuestos atrasados. Pero aquí está lo peor, continuó, sacando una nueva carpeta.
Su hijo usó la casa como garantía para préstamos a su nombre, préstamos que él contrató pero que están garantizados por su propiedad. Mire estos documentos, 3 préstamos diferentes que suman 800,000 pesos. Me quedé sin palabras. Eso significa que usted podría legalmente perder la casa si él no paga sus préstamos, aunque usted no autorizó nada, aunque nunca se benefició de ese dinero, aunque ni siquiera sabía que esos préstamos existían. La magnitud de la traición era abrumadora. Durante 8 años me había sentido culpable por ser una carga para mi hijo, cuando en realidad él vivía confortablemente de mi dinero y arriesgaba mi casa para sus propios beneficios. Licenciado Ramírez, dije con voz extrañamente calmada. ¿Qué debemos hacer para arreglar esto? El licenciado Ramírez sonrió con aprobación. Me gusta su actitud, señor Mendoza. Primero, mañana temprano debemos ir inmediatamente al banco para que usted recupere el control de sus cuentas. Luego, debemos presentar una denuncia por fraude y falsificación de documentos. Y finalmente, debemos proteger sus bienes antes de que su hijo pueda causar más daño. ¿Cuánto tiempo tomará esto? Si actuamos rápido, podemos tener las órdenes judiciales en 48 horas. Los bancos tendrán que congelar todas las cuentas hasta que se resuelva la situación legal. Y su hijo no podrá hacer ninguna transacción más bajo pena de ser procesado penalmente. El ruido de la puerta de entrada interrumpió nuestra conversación. Carlos y Daniela habían regresado. Escuché sus voces en el pasillo, la risa de mi nieto, el sonido de bolsas de compras dejadas en el suelo. Habían gastado dinero. Mi dinero, mientras yo creía ser una carga para ellos. ¿Qué hacemos ahora?, le susurré al licenciado Ramírez, señalando la puerta. Ahora no hacemos nada. Usted actúa normalmente. No menciona esta conversación. No confronta a nadie. Necesitamos el elemento sorpresa de nuestro lado. El licenciado Ramírez comenzó a guardar rápidamente los documentos. Mañana en la mañana a las 8 en punto, lo espero en mi despacho. Tengo un pequeño bufete en mi casa donde podremos trabajar sin interrupciones. Ellos no deben sospechar nada. Señor Mendoza, durante 8 años usted ha sido la víctima silenciosa perfecta. Un día más no hará diferencia, excepto que ahora usted conoce la verdad. Se levantó y me estrechó la mano. Y la verdad, señor Mendoza, lo liberará. Cuando el licenciado Ramírez se fue, me quedé sentado en la sala, rodeado de pruebas invisibles de años de traición. Carlos entró unos minutos después, cargando bolsas de una tienda cara del centro comercial. ¿Quién era ese tipo que salía cuando llegamos?, preguntó con esa indiferencia despreocupada que ahora reconocía como una máscara. El licenciado Ramírez de la esquina vino a pedirme consejos sobre reparaciones en su casa. Mentí con una facilidad que me sorprendió. Años caminando de puntitas habían perfeccionado mi capacidad de evitar conflictos. Extraño, nunca ha venido aquí. Había una nota de desconfianza en su voz que no me gustó. Los vecinos mayores a veces se sienten solos, respondí manteniendo un tono neutral. Quería consejos sobre una gotera en el techo. Carlos pareció aceptar esta explicación y se fue a su habitación con sus compras. Pero algo en su mirada me dijo que debía ser muy cuidadoso. Mi hijo era muchas cosas, pero no era tonto. Si comenzaba a sospechar que algo estaba cambiando, podría tomar medidas para protegerse. Esa noche durante la cena los observé con una mirada nueva. Cada bocado que tomaba estaba pagado con mi dinero. Cada prenda que vestía había sido comprada con mis recursos. La escuela privada de mi nieto, la camioneta que conducía, las vacaciones de las que me excluían, todo estaba financiado con el dinero que mi esposa me había dejado para mi seguridad. Mañana saldré temprano, anuncié con desenvoltura. Tengo una cita médica. ¿Médica?, preguntó Daniela con falsa preocupación. Nada grave, solo un chequeo de rutina. A mi edad hay que cuidar la salud. Carlos ni siquiera levantó la vista de su plato. Mi salud nunca había sido una prioridad para él, a menos que generara costos que él debía cubrir con mi propio dinero. Después de la cena, me fui a dormir temprano. Necesitaba asimilar todo lo que había descubierto, planear lo que vendría. Por primera vez en 8 años me acosté sabiendo que tenía poder, que tenía opciones, que tenía la verdad de mi lado, pero también sabía que las próximas 48 horas cambiarían todo para siempre. Y aunque tenía miedo de la confrontación que se aproximaba, también sentía algo que no había sentido en años: esperanza. Esperanza de recuperar mi dignidad, mi autonomía, mi vida. Carlos había creído que podía borrarme de la historia, convertirme en un fantasma en mi propia casa.
pero estaba a punto de descubrir que Roberto Mendoza era todo menos invisible. A la mañana siguiente, a las 7:30, salí de la casa bajo el pretexto de mi cita médica. Carlos y Daniela desayunaban, completamente ignorantes del huracán que estaba a punto de desatarse sobre su vida perfectamente construida de mentiras y dinero robado. Por primera vez en años, podía mirarlos sin culpa, sin sentir que les debía algo. Ahora sabía que eran ellos quienes me lo debían todo. El despacho del licenciado Ramírez era acogedor, adaptado de su casa, lleno de libros de derecho y archivos meticulosamente organizados. Me recibió con café fresco y una sonrisa que transmitía confianza. En su escritorio ya tenía preparados todos los documentos que necesitaríamos para destruir las mentiras de mi hijo. ¿Está listo para comenzar?, me preguntó, señalando una silla frente a su escritorio. Más que listo, respondí, sorprendido por la firmeza de mi voz. Las siguientes 4 horas fueron las más productivas que había tenido en años. Fuimos al banco donde fui identificado como el verdadero titular de las cuentas que Carlos había manejado. El director, un joven eficiente, palideció cuando el licenciado Ramírez le explicó la situación y le mostró los documentos falsificados. «Esto es muy grave», murmuró el director, examinando las firmas falsas. «Debemos informar a las autoridades inmediatamente y, por supuesto, congelar todas las cuentas hasta que se resuelva la situación legal». «Exactamente lo que queremos», respondió el licenciado Ramírez, «pero necesitamos que el señor Mendoza tenga acceso a una cantidad razonable para sus gastos personales mientras se resuelve todo. El banco me dio acceso inmediato a 40,000 pesos y bloqueó todo lo demás. Era la primera vez en 8 años que tenía mi propio dinero en las manos. Dinero que podía gastar sin tener que pedirle permiso a nadie, sin tener que justificar cada peso como si fuera una limosna. Luego fuimos al Ministerio Público donde presentamos una denuncia formal por fraude y falsificación de documentos. El agente a cargo, un hombre de mediana edad con expresión austera, examinó todos los papeles con profesionalismo cuidadoso. «¿Está seguro de que quiere proceder con esto?», me preguntó. «Es su hijo. Una vez que presentemos estos cargos, no habrá marcha atrás posible. Él enfrenta una pena de prisión». La pregunta me hizo detenerme un momento. A pesar de todo lo que había descubierto, a pesar de la traición y las mentiras, seguía siendo mi hijo, el niño que había criado, al que le había dado todo mi amor, toda mi vida. Pero entonces recordé sus palabras. «Nunca te he considerado mi padre». Recordé los años de humillación, de exclusión, de ser tratado como basura en mi propia casa. Recordé que había tenido múltiples oportunidades de decirme la verdad, de tratarme con dignidad, de reconocer que yo era el verdadero dueño de todo lo que disfrutaba. «Estoy seguro», respondí. «Mi hijo decidió que yo no soy su padre. Ahora yo decido que él no puede seguir robándome impunemente». El agente asintió y selló los documentos. «Tendremos las órdenes judiciales pasado mañana en la mañana. Le recomiendo no estar solo cuando se ejecuten. Este tipo de situaciones pueden volverse muy tensas». Cuando regresé a casa, eran casi las 3 de la tarde. Carlos estaba en la sala con su laptop, trabajando desde casa como lo hacía 2 veces por semana. Daniela estaba en natación con el pequeño. Era el momento perfecto para comenzar la siguiente fase de mi plan. «Carlos», dije con voz tranquila, «necesito hablarte de algo importante». Levantó la vista con expresión irritada. «Estoy en medio de una videoconferencia importante». «Termínala», dije simplemente. «Esto no puede esperar». Algo en mi tono debió alertarlo, porque cerró su laptop sin protestar. Me senté frente a él en el sofá. Estudié su rostro, buscando algún rastro del niño que había sido, alguna señal de humanidad, de remordimiento, de amor. «¿Cómo te fue en tu cita médica?», preguntó, cumpliendo con el mínimo de formalidad. «No fue una cita médica», respondí calmadamente. «Fui con un abogado, luego al banco y después presenté una denuncia». El color abandonó su rostro. Sus ojos se endurecieron, pero pude ver también un destello de miedo. «¿De qué hablas?» «Hablo de que lo sé todo, Carlos. Sé que esta casa me pertenece. Sé que el dinero que has gastado durante 8 años es mío. Sé que falsificaste mi firma para robarme. Sé que has mentido sobre todo desde el día en que tu madre murió». Se quedó en silencio durante largos segundos, procesando mis palabras, calculando sus opciones.
Finalmente su expresión cambió a esa frialdad que conocía tan bien. ¿Y qué piensas hacer con esa información?, preguntó con voz tan gélida como sus ojos. Ya lo hice. Mañana las autoridades vendrán con órdenes judiciales. Todas las cuentas están congeladas y tendrás que enfrentar cargos criminales. Carlos se levantó bruscamente y comenzó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. ¿Estás loco si crees que voy a permitir que un viejo ignorante destruya todo lo que he construido? Lo que construiste con mi dinero, lo corregí. Mi voz ahora firme. Y no soy un viejo ignorante, Carlos. Soy tu padre, aunque hayas decidido no verme como tal. Exacto. No eres mi padre. Solo eres el hombre que me engendró. Y ahora actúas como el egoísta que siempre has sido, destruyendo a tu propia familia por dinero. La ironía de sus palabras era tan absurda que casi me hizo reír. Él, que me había robado durante 8 años, me acusaba de ser egoísta por querer recuperar lo que me pertenecía. Carlos, dije levantándome para estar a su altura, quiero que sepas algo. Durante años me hiciste sentir culpable de existir, de ser una carga, de necesitar cosas básicas como respeto y dignidad. Pero ahora entiendo que el parásito en esta relación eres tú. Tú eres quien ha vivido de mí sin dar nada a cambio. Sin dar nada a cambio, te di un techo, mi techo, Carlos, mi casa, mi dinero, mi herencia. No me diste nada que no me perteneciera ya. Se acercó a mí, intentando intimidarme con su presencia física, pero yo ya no tenía miedo. Después de décadas caminando de puntitas, aceptando migajas de afecto, permitiendo ser tratado como basura, finalmente había recuperado mi columna vertebral. ¿Sabes lo que va a pasar cuando Daniela se entere de esto? Me amenazó. Se irá y se llevará a tu nieto, y nunca lo volverás a ver. Daniela puede irse cuando quiera. Respondí con calma, pero tendrá que salir de mi casa, y en cuanto a mi nieto, cuando crezca entenderá que su abuelo tuvo la dignidad de defenderse cuando su propio hijo lo traicionó. Me miró con una expresión que mezclaba odio, desesperación y lo que podría haber sido respeto. Por primera vez en años me veía como un adversario real, no como una víctima silenciosa. Esto no va a quedar así, murmuró entre dientes. Tienes razón, respondí. Esto es solo el principio. Mañana, cuando vengan las autoridades, tendrás que explicarles cómo gastaste más de 1.900.000 pesos que no te pertenecían. Tendrás que explicar por qué falsificaste mi firma docenas de veces. Tendrás que explicar por qué le mentiste a tu propio padre durante 8 años. Carlos caminó, derrotado pero aún peligroso, hacia las escaleras. «Te vas a arrepentir», gritó antes de subir a su habitación. «No», le respondí, aunque ya no podía escucharme. «Lo único que lamento es haber tardado tanto en descubrir quién eres realmente». Esa noche preparé una cena especial. Saqué la vajilla fina, los vasos de cristal que habían pertenecido a mi padre, las velas que guardaba para ocasiones especiales. Cuando Daniela regresó con el pequeño, encontró la mesa puesta como para una celebración. «¿Qué estamos celebrando?», preguntó con curiosidad. «La verdad», respondí simplemente. «Finalmente vamos a conocer toda la verdad». La cena se desarrolló en un silencio tenso que se podía cortar con un cuchillo. Carlos había bajado con expresión sombría. Evitaba mi mirada, empujaba la comida en su plato sin apenas probarla. Daniela trataba de mantener una conversación normal con el pequeño, pero incluso ella sentía que algo en la atmósfera de la casa había cambiado. Mi nieto, con esa intuición especial que tienen los niños, comía en silencio y observaba los rostros de los adultos con preocupación. Cuando terminamos el plato principal, me levanté para servir el postre. Antes de continuar, anuncié apoyando mis manos en el respaldo de mi silla. «Tengo algo importante que decirles a todos». Daniela frunció el ceño. Carlos siguió mirando su plato. Mi nieto levantó la vista, esperando que fuera algo bueno, algo que aligerara la tensión que sentía. «Esta mañana fui a ver a un abogado», comencé, mi voz clara y firme. «También fui al banco y al Ministerio Público, y descubrí cosas que van a cambiar todo en esta familia». Daniela tensó el rostro. «¿Qué cosas, suegrito?» «Cosas como el hecho de que esta casa es mía. Legalmente mía. Siempre lo ha sido.
Cosas como el hecho de que existen cuentas bancarias a mi nombre con cientos de miles de pesos de los que nunca supe la existencia. Cosas como el hecho de que mi esposa me dejó una herencia considerable que alguien me ocultó durante 8 años. El tenedor de Daniela se resbaló de sus manos y cayó al plato con un ruido metálico que resonó en el silencio. ¿De qué está hablando? Hablo de que Carlos les ha mentido a todos durante años. Les hizo creer que esta casa era suya, que él mantenía al pobre padre necesitado, que era un hijo generoso que cargaba con el peso de cuidar a un anciano, pero la verdad es que ha vivido de mi dinero, gastando mi herencia, usando mi casa como garantía para préstamos que yo nunca autoricé. Daniela se volvió hacia Carlos con expresión de shock. ¿Es cierto? Carlos finalmente levantó la vista. Su rostro era una máscara de amargura y desafío. Es cierto, dijo con una frialdad que me heló la sangre, y lo haría 1000 veces más. Este hombre nunca mereció ese dinero. Mamá cometió un error al dejarle todo a alguien que no entiende el valor del dinero, que no sabe cómo manejarlo, que lo habría malgastado en tonterías. ¿Tonterías?, repetí sintiendo la ira comenzar a hervir en mi pecho. ¿Qué tonterías, Carlos? ¿Cómo darle dinero a cualquier limosnero que toca la puerta? ¿Cómo ayudar a familias necesitadas del barrio? ¿Cómo mantener a la mitad del vecindario cuando tienen problemas? Su voz se volvió más venenosa. Mamá sabía que eras demasiado sentimental, demasiado ingenuo. Por eso me pidió que me encargara de las finanzas. Mentira, exploté, golpeando la mesa tan fuerte que los vasos temblaron. Tu madre nunca te pidió que me robaras. Tu madre me amaba y confiaba en mí. Tú decidiste por tu cuenta que tenías más derecho a mi herencia que yo mismo. Daniela parecía procesar la información, su rostro pasando por expresiones de shock, confusión y algo parecido al horror. Carlos, ¿de verdad robaste a tu padre? No robé nada, respondió con arrogancia. Administré recursos que habrían sido desperdiciados por alguien que no tiene la capacidad mental para cuidarlos. La crueldad de esas palabras me cortó la respiración un instante. No solo había robado mi dinero, sino que ahora intentaba justificarlo diciéndole a su esposa que yo era mentalmente incapaz. ¿Capacidad mental?, pregunté con voz temblando de indignación. ¿Te refieres a la misma capacidad mental con la que te crié cuando tu madre trabajaba doble turno? ¿La misma capacidad con la que mantuve esta casa durante 30 años sin que faltara nada? ¿La misma capacidad que me permitió trabajar y ahorrar para pagar tus estudios? Eso fue antes, papá, murmuró. La gente envejece, pierde su capacidad. ¿Era mi responsabilidad proteger el patrimonio de la familia? ¿Protegerlo gastándolo en vacaciones de lujo de las que me excluiste? ¿Protegerlo en ropa cara y camionetas nuevas? ¿Protegerlo usándolo como garantía para préstamos personales? Saqué de mi bolsillo uno de los documentos que el licenciado Ramírez me había dado. ¿Quieres explicarle a tu esposa por qué usaste los 200,000 pesos que retiraste en enero? ¿O los 120,000 en marzo? Daniela tomó el documento con mano temblorosa y leyó las cifras, las fechas, los montos. Su rostro se puso pálido. Carlos, ¿este dinero? Me dijiste que habías recibido un bono en el trabajo. Y lo recibí, respondió defensivamente. Un bono que merecía por haberme ocupado de él todos estos años. ¿Un bono?, grité, sin contener ya mi ira. Un bono que te diste a ti mismo robando lo que tu madre me dejó para mi seguridad. Mi nieto comenzó a llorar, asustado por los gritos. Daniela lo tomó instintivamente en sus brazos, pero su mirada permaneció fija en su esposo, con expresión de horror creciente. ¿Cuánto?, preguntó Daniela con voz estrangulada. ¿Cuánto dinero tomaste? Más de 200,000 pesos en estos 8 años, respondí antes de que Carlos pudiera mentir. Más la casa, más los terrenos, más las inversiones que siguen generando dinero y que él sigue cobrando a mi nombre. Daniela se levantó bruscamente, todavía con el pequeño en brazos. No puedo creerlo. No puedo creer que me hayas mentido durante años, que le hayas mentido a tu propio padre, que nos hayas hecho vivir como parásitos. No somos parásitos, gritó Carlos levantándose también. He trabajado toda mi vida, he mantenido a esta familia, he tomado las decisiones difíciles que él nunca habría podido tomar. Con su dinero, replicó Daniela elevando la voz. Pensaba todo este tiempo que estábamos construyendo algo juntos, que prosperábamos por nuestro esfuerzo, pero resulta que vivíamos del dinero robado a un anciano. No es cualquier anciano.
Es mi padre, gritó Carlos como si eso lo justificara todo. Exactamente, dije levantándome lentamente, sintiendo todo el poder que había perdido durante años volver a mí. Soy tu padre, el hombre que te crió, que se sacrificó por ti en todo. Y tú elegiste robarme, engañarme, humillarme y tratarme como basura en mi propia casa. ¿Y qué pensabas hacer con todo ese dinero? Me atacó Carlos. Regalarlo, gastarlo, dejárselo a una iglesia cuando murieras. Pensaba usarlo para vivir con dignidad, respondí con calma, para no tener que pedir permiso para comprar mis medicinas, para no sentirme culpable de comer en mi propia casa, para poder regalarle cosas a mi nieto sin que me hagan sentir como una carga. Daniela me miró con lágrimas en los ojos. Suegrito, yo no sabía. Si hubiera sabido. Lo sé, mija, dije suavemente. Tú también fuiste víctima de sus mentiras, pero ahora que conoces la verdad, ¿qué vas a hacer? Carlos se acercó a su esposa, intentando tomar su mano libre. Daniela retrocedió como si él fuera algo repugnante. No, Carlos, la única persona que se aprovechó de él fuiste tú, y me hiciste cómplice de tus mentiras, sin que yo lo supiera. Mañana vendrán las autoridades, anuncié con calma. Traerán órdenes judiciales para revisar todas las cuentas, todos los documentos, todos los bienes, y traerán órdenes de arresto. El color abandonó completamente el rostro de Carlos. ¿Órdenes de arresto? Falsificación de documentos, fraude, abuso de confianza. Son delitos graves, Carlos. Delitos que pueden ponerte en prisión por años. Se desplomó en su silla, comprendiendo finalmente que su mundo construido sobre mentiras se derrumbaba irrevocablemente. Daniela seguía de pie, cargando al pequeño, mirando a su esposo como si fuera un extraño. Quiero que sepas algo, Carlos, dije con voz ahora suave pero implacable. Tuviste 8 años para decirme la verdad, 8 años para tratarme con dignidad, 8 años para incluirme en la familia que yo mismo financié sin saberlo. Pero elegiste humillarme, excluirme y robarme. Elegiste decirme que nunca me consideraste tu padre. Me acerqué a él mientras todavía tenía la cabeza entre las manos. Pues bien, hijo mío, ahora tu padre va a enseñarte lo que es asumir las consecuencias de tus actos, y será una lección que nunca olvidarás. A la mañana siguiente, a las 8 IMSA, 3 patrullas se detuvieron frente a mi casa. Policías, agentes del Ministerio Público y un perito bajaron de los vehículos con documentos y equipo para ejecutar las órdenes judiciales. Yo los esperaba en la sala, vestido con mi mejor ropa, sintiéndome más digno de lo que me había sentido en años. Carlos había pasado la noche despierto, preparando sus cosas en silencio. Podía escuchar sus pasos desesperados en el pasillo. Daniela había llorado hasta tarde en la noche, pero no de tristeza por él, sino de vergüenza por haber sido cómplice de esas mentiras durante tanto tiempo sin saberlo. Cuando sonó el timbre, Carlos bajó con una maleta en cada mano y una expresión de derrota total en el rostro. Los oficiales entraron, profesionales pero firmes, presentaron las órdenes judiciales y comenzaron inmediatamente a revisar documentos y computadoras. Carlos Mendoza, dijo el oficial a cargo, queda usted detenido por falsificación de documentos, fraude y abuso de confianza. Tiene derecho a guardar silencio y a solicitar un abogado. Mientras le leía sus derechos, Carlos me miró una última vez. Ya no había frialdad ni arrogancia en sus ojos. Había algo que se parecía al remordimiento, pero era demasiado tarde. Había tenido 8 años para mostrar remordimiento, 8 años para cambiar su comportamiento, 8 años para tratarme como el padre que había sido para él. «Papá», murmuró mientras le ponían las esposas, «¿esto va a destruir a la familia?» «No, Carlos», respondí con una calma que me sorprendió. «Tú ya destruiste a la familia hace años. Yo solo estoy reconstruyendo lo que queda de ella». Se lo llevaron en silencio. Daniela estaba en las escaleras con mi nieto en brazos, presenciando el arresto de su esposo por haber robado a su propio padre. El pequeño no entendía totalmente lo que estaba pasando, pero sabía que algo grave estaba ocurriendo. Después de que Carlos fue llevado, Daniela bajó lentamente, los ojos rojos de haber llorado. «Suegrito», comenzó con voz ahogada, «debo pedirle perdón. Sé que no conocía la verdad, pero también sé que debía haber visto las señales. Debía haberme preguntado por qué lo trataban como si no perteneciera a su propia familia». Me acerqué a ella y tomé sus manos entre las mías. «Daniela, tú también fuiste víctima de sus mentiras. Él era muy hábil manipulando la verdad, haciéndote pensar que yo era una carga, que ustedes me hacían un favor.
pero participé en su exclusión, continuó con lágrimas rodando por su rostro. Todas esas veces que organizamos salidas sin invitarlo, todas esas fiestas donde lo hicimos sentir invisible. Sabía que estaba mal, pero Carlos siempre tenía una explicación que parecía razonable. Lo importante es que ahora conoces la verdad, dije suavemente. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa verdad? Daniela miró alrededor. La casa, mi casa, donde había vivido durante años pensando que era propietaria. No sé si tengo derecho a quedarme aquí. Es su casa y yo fui parte del problema. Esta casa es suficientemente grande para todos nosotros, respondí. Pero necesito saber que las cosas serán diferentes. Necesito saber que seré tratado con respeto, que seré incluido en las decisiones que conciernen a nuestra pequeña familia reconstruida, que mi nieto crecerá sabiendo quién es realmente su abuelo. Daniela asintió enérgicamente. Sí, por supuesto. Más que eso, quiero que mi hijo vea a un hombre fuerte que se defiende cuando es necesario. Quiero que aprenda de usted lo que es la dignidad. En los días que siguieron, la casa se transformó completamente. Sin la presencia tóxica de Carlos, sin sus manipulaciones constantes y su crueldad fría, la atmósfera se volvió más cálida, más honesta, más parecida a un verdadero hogar. Daniela comenzó a incluirme en todo. Me pedía mi opinión para las comidas, solicitaba mi punto de vista sobre los planes del pequeño. Me incluía en sus conversaciones telefónicas con sus amigas. Por primera vez en años me sentía el patriarca de la familia, no más un inquilino tolerado. Mi nieto, liberado de la tensión constante que se cernía sobre la casa, comenzó a acercarse más a mí. Ya no había miradas nerviosas hacia su padre cuando me abrazaba. Ya no había susurros sobre por qué el abuelito no podía ir a ciertos lugares. Ahora podía amarlo abiertamente, y él podía devolver ese amor sin restricciones. Abuelito, me dijo una tarde mientras reparábamos juntos su juguete favorito. Mi maestra dice que los ancianos son sabios porque han vivido mucho. Usted es sabio. Todavía estoy aprendiendo, respondí, ajustando una pequeña pieza del juguete. A veces la sabiduría llega tarde en la vida, pero nunca es demasiado tarde para aprender a valorarse. Con el dinero que recuperé, pude hacer cosas que no hacía desde hacía décadas. Renové el garaje que necesitaba reparaciones desde hacía años. Compré ropa nueva, no porque la necesitara, sino porque quería. Me inscribí en un taller de carpintería en el centro comunitario del barrio. Por primera vez en años tenía amigos, mis propias actividades. Una vida que iba más allá de ser padre o abuelo. Pero quizás lo más importante fue que finalmente entendí algo fundamental. El amor no puede ser unilateral para siempre. Durante décadas di amor incondicional, esperando recibir al menos migajas de afecto a cambio. Confundí sacrificio con amor, tolerancia con paciencia, abuso con las dificultades normales de la vida familiar. Ahora sé que amar a alguien no significa permitirle que te destruya. Sé que ser padre no significa aceptar cualquier trato de parte de los hijos. Sé que la edad no convierte a una persona en basura, y que la familia que te lastima no merece más consideración que la familia que realmente te ama. El licenciado Ramírez, mi abogado y ahora mi amigo, me visita cada semana. Tomamos café en el jardín y hablamos de libros, de política, de la vida. Me mostró que un hombre de 71 años puede comenzar un nuevo capítulo, puede reinventarse, puede reclamar el lugar que merece en el mundo. Si estás leyendo esto y te identificas con mi historia, quiero decirte algo. Nunca es demasiado tarde para luchar por tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para decir no al abuso, sin importar de dónde venga. Yo tenía 71 años cuando decidí luchar por mi derecho a ser tratado con respeto. Y si yo pude, cualquiera puede. La edad no es una excusa para aceptar malos tratos. La familia no es una justificación para tolerar el abuso. El amor no es una razón para sacrificar tu dignidad. Ahora, cuando camino por mi barrio, cuando voy al mercado, cuando participo en las actividades del taller de carpintería, lo hago con la cabeza en alto. Ya no soy el hombre que tiene que pedir permiso para existir. Soy Roberto Mendoza, un hombre que se defendió cuando fue necesario, que reclamó lo que le pertenecía, que puso su propia dignidad por encima de la comodidad de otros. Y cada noche cuando me acuesto en mi cama, en mi casa, rodeado de las personas que realmente me aman, agradezco haber encontrado el valor para cambiar mi historia.
porque al final nadie puede borrar a un hombre de su propia vida a menos que él lo permita. Y yo, Roberto Mendoza, nunca más lo permitiré. Ayer encontré una carta que Carlos me escribió desde la prisión. No la abrí inmediatamente, la dejé sobre la mesa del comedor durante horas, preguntándome si quería saber lo que tenía que decir. Finalmente, con Daniela a mi lado como apoyo emocional, la abrí. Era una carta corta, llena de justificaciones y autocompasión. Decía que había aprendido la lección, que todo sería diferente cuando saliera, que esperaba que pudiéramos ser una familia nuevamente. Pero en ninguna parte de esa carta había una petición sincera de perdón. En ninguna parte reconocía el daño que me había causado. En ninguna parte asumía la total responsabilidad de sus actos. Doblé la carta y la guardé en un cajón. Quizás algún día Carlos comprenda realmente lo que hizo. Quizás algún día sea capaz de una disculpa sincera. Pero no voy a pasar mi vida esperando, anhelando un momento que podría nunca llegar. No sacrificaré más mi presente por la posibilidad de un futuro que podría no concretarse jamás. Esta mañana, mientras tomaba mi café y veía las noticias, sentí una profunda tristeza al escuchar sobre otros ancianos víctimas de abuso por parte de su propia familia. Hombres y mujeres que entregan sus pensiones a hijos manipuladores, que son abandonados en asilos contra su voluntad, que son tratados como un peso inútil por las personas que más deberían amarlos. A todos esos ancianos quiero decirles algo. Nunca es demasiado tarde para luchar. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para decir no al abuso, sin importar de dónde venga. Yo tenía 71 años cuando decidí luchar por mi derecho a ser tratado con respeto. Tenía 71 años cuando comprendí que el verdadero amor no exige que te vuelvas invisible. Tenía 71 años cuando aprendí que la familia que realmente te ama nunca te haría sentir superfluo. Si yo pude, cualquiera puede. Recordé una conversación que tuve con el licenciado Ramírez hace unas semanas. Estábamos sentados en el jardín, tomando café como siempre hacíamos los jueves por la tarde. ¿Se arrepiente de haber denunciado a su hijo?, me preguntó mientras observábamos a mi nieto correr entre los árboles del jardín. Jamás, respondí sin vacilar. Me arrepiento de haber esperado tanto tiempo para hacerlo. Me arrepiento de haber aceptado ser tratado como invisible durante años, pero denunciarlo fue lo más valiente y lo más amoroso que pude hacer. ¿Amoroso?, preguntó con curiosidad. Sí, porque finalmente le mostré que las acciones tienen consecuencias. Le mostré que robar está mal, sin importar quién sea la víctima. Demostré que mentir y manipular no son estrategias sostenibles para construir una vida. Si realmente lo amaba, era mi obligación detenerlo antes de que lastimara a más personas. El licenciado Ramírez asintió pensativamente. ¿Sabe, señor Mendoza? En mis 40 años como abogado he visto muchos casos de abuso familiar, pero muy pocos tienen el final que usted está construyendo. La mayoría de las víctimas simplemente se rinden, aceptan su destino, mueren en silencio llevándose sus secretos a la tumba. ¿Y qué les pasa a las familias de esos ancianos?, pregunté. Aprenden que pueden salirse con la suya, aprenden que el abuso no tiene consecuencias, y luego tratan a otros de la misma manera, perpetuando un ciclo de maltrato que puede durar generaciones. Sus palabras me hicieron pensar en mi nieto. Si yo no hubiera hecho nada, si hubiera muerto en silencio aceptando el maltrato, ¿qué lección le habría enseñado? Que está bien robar a los ancianos, que la familia puede ser cruel sin consecuencias, que los abuelos son desechables. No, al defenderme no solo me salvé a mí mismo, también le di a mi nieto un ejemplo de dignidad, de valor, de integridad. Una tarde, mientras mi nieto y yo pintábamos juntos en el jardín, me hizo una pregunta que me partió el corazón. Abuelito, ¿por qué papá tuvo que irse? Era una pregunta que sabía que llegaría, pero para la cual nunca estuve completamente preparado. ¿Cómo explicarle a un niño de 6 años la complejidad de lo que había sucedido? Me arrodillé para estar a su altura y tomé sus pequeñas manos entre las mías. Mijo, tu papá tomó decisiones que lastimaron a mucha gente, tomó cosas que no le pertenecían y mintió sobre ello. Cuando alguien hace eso, hay consecuencias, tiene que asumir la responsabilidad de lo que hizo. Pero tú eres su papá, ¿verdad? ¿No puedes perdonarlo? El perdón es algo muy complicado, mi niño. Perdonar no significa pretender que algo malo nunca sucedió.
Perdonar no significa dejar que alguien te siga lastimando. A veces, amar a alguien significa ponerles límites, mostrarles que sus acciones tienen consecuencias. ¿Todavía lo quieres? La pregunta me golpeó como un puñetazo. ¿Todavía amaba a Carlos? A pesar de todo lo que me había hecho, a pesar de la traición, del robo, de la humillación, ¿todavía lo amaba? Siempre amaré al niño que fue, respondí honestamente. Amaré los recuerdos de cuando era pequeño como tú, cuando me necesitaba, cuando confiaba en mí. Pero el hombre en que se convirtió, ese hombre eligió lastimarme, y aunque lo ame, no puedo permitir que me siga lastimando. Mi nieto asintió con esa sabiduría sorprendente que a veces tienen los niños. Cuando sea grande, dijo con seriedad, voy a cuidarte, abuelito, y nunca voy a tomar cosas que no son mías. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras lo abrazaba. Este era mi legado, no el dinero, no la casa, no las propiedades. Era este niño que estaba aprendiendo lo que significaba la integridad, la honestidad, el respeto. Las semanas pasaron y la vida tomó un nuevo ritmo. Daniela consiguió un trabajo en una escuela primaria cercana. Estaba orgullosa de poder mantenerse por sí misma, de no depender del dinero robado que Carlos había administrado durante años. Suegrito, me dijo una noche mientras preparábamos la cena juntos, quiero pagarle renta. Sé que esta es su casa y no quiero ser una carga. No eres una carga, Daniela, respondí mientras picaba verduras. Eres familia, pero si te hace sentir mejor contribuir, podemos hacer un arreglo justo. Acordamos una cantidad razonable, mucho menos de lo que pagaría por un departamento, pero suficiente para que se sintiera independiente y digna. Una tarde mi hermano Miguel vino a visitarme. No lo había visto mucho desde la confrontación con Carlos. Se sentó en el jardín conmigo, incómodo al principio sin saber qué decir. Roberto, comenzó finalmente, quiero que sepas que siempre supe que algo no estaba bien. La forma en que Carlos te trataba, cómo te excluían de todo. Pero no dije nada. Y lo lamento. ¿Por qué no dijiste nada? Pregunté sin enojo, solo con curiosidad genuina. Porque pensé que era tu decisión aceptarlo. Pensé que tal vez tenías tus razones. Y, siendo honesto, era más fácil no involucrarme, no querer crear conflictos en la familia. El silencio cómplice es también una forma de participar en el abuso, dije suavemente, pero agradezco que al menos ahora puedas reconocerlo. Miguel asintió, las lágrimas brillando en sus ojos. Eres más fuerte de lo que yo jamás podría ser, hermano. Lo que hiciste, enfrentarte a tu propio hijo, reclamar tu dignidad, eso requiere un valor que yo no tengo. Lo tienes, le aseguré. Solo no has tenido que usarlo todavía. Espero que nunca tengas que hacerlo. Conversamos durante horas, reconectando de una manera que no habíamos hecho en años. Me di cuenta de que no era solo Carlos quien me había apartado. Yo mismo me había aislado, avergonzado de mi situación, demasiado orgulloso para admitir ante mi hermano menor lo mal que me trataban. Ahora, sin esa vergüenza, sin ese secreto tóxico, podíamos ser hermanos nuevamente. Un día recibí una llamada inesperada. Era la trabajadora social del centro penitenciario donde Carlos estaba detenido. Señor Mendoza, su hijo ha solicitado que lo visite. Ha estado asistiendo a terapia y dice que hay cosas que necesita decirle en persona. Mi primer instinto fue rechazar. ¿Para qué? Para escuchar más justificaciones, más intentos de manipulación, pero algo en mí, quizás la curiosidad, quizás una última chispa de esperanza, me hizo aceptar. Iré, dije, pero bajo mis términos y con el licenciado Ramírez presente. La visita se programó para el siguiente sábado. Durante los días previos sentí una mezcla de emociones, ansiedad, enojo, tristeza y algo que podría ser esperanza. Daniela me preguntó si quería que me acompañara. No, mija, esto es algo que tengo que hacer solo. Bueno, con el licenciado Ramírez, pero sin familia. Necesito estar enfocado, no emocionalmente vulnerable. El sábado llegó nublado y frío. El licenciado Ramírez pasó por mí a las 9 de la mañana. El viaje al centro penitenciario fue silencioso. Él sabía que necesitaba tiempo para prepararme mentalmente. El centro penitenciario era exactamente como lo había imaginado. Frío, gris, lleno de desesperación. Pasamos por varios controles de seguridad antes de ser conducidos a una sala de visitas. Carlos entró vestido con el uniforme azul de los internos. Se veía más delgado, más pálido, pero lo que más me sorprendió fue su expresión. Ya no había arrogancia ni frialdad.
Había algo parecido a la humildad. Se sentó frente a mí con una mesa entre nosotros. El licenciado Ramírez se sentó a mi lado, silencioso pero presente. Papá, comenzó Carlos, y fue la primera vez en años que esa palabra sonó genuina viniendo de su boca. Gracias por venir. No respondí, solo esperé. He tenido mucho tiempo para pensar aquí adentro, tiempo para reflexionar sobre lo que hice, sobre quién me convertí. Hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. La terapeuta de aquí me ha hecho preguntas que nunca me había hecho a mí mismo. ¿Cuándo dejaste de ver a tu padre como una persona? ¿Cuándo comenzaste a justificar robarle? ¿Cuándo te convenciste de que merecías su dinero más que él? ¿Y qué respondiste?, pregunté, mi voz más fría de lo que pretendía. Al principio intenté justificarme. Dije que lo hacía por su bien, que él no sabía manejar el dinero, que mamá habría querido que yo me encargara, pero la terapeuta me detuvo. Carlos bajó la mirada. Me dijo, esas son las mentiras que te dijiste a ti mismo, ahora dime la verdad. Y la verdad, papá, es que me avergonzaba de ti. Las palabras dolieron, pero no me sorprendieron. Me avergonzaba de tus manos callosas, de tu forma de hablar, de que no entendieras las conversaciones que tenía con mis amigos profesionales. Cuando conocí a Daniela y a su familia educada, acomodada, sentí que tú no encajabas en la vida que quería construir, y por eso me robaste, dije sin emoción. Por eso te robé, admitió. Y por eso te traté como invisible, porque si te hacía invisible, no tenía que confrontar mi propia vergüenza, no tenía que admitir ante mis amigos, ante mi esposa, ante mí mismo que venía de orígenes humildes. Y ahora, pregunté, ahora que has tenido tiempo de reflexionar, ahora me doy cuenta de que la única persona de la que debería avergonzarme es de mí mismo. Me avergüenzo del hombre en que me convertí. Me avergüenzo de haber valorado el dinero más que a mi padre. Me avergüenzo de haber dejado que mi orgullo destruyera a mi familia. Hubo silencio. El licenciado Ramírez permanecía quieto, observando. Papá, continuó Carlos, su voz quebrándose, no espero tu perdón, no lo merezco. Pero necesitaba que supieras que finalmente entiendo lo que hice, finalmente veo el daño que causé, y lo lamento más de lo que las palabras pueden expresar. Por primera vez vi lágrimas genuinas en sus ojos, no lágrimas de autocompasión, no lágrimas por su situación, sino lágrimas de verdadero remordimiento. Cuando salga de aquí, dijo, si es que salgo, entiendo que quizás nunca quieras verme de nuevo. Entiendo que he perdido el derecho de ser llamado tu hijo, pero quiero que sepas que pasaré el resto de mi vida intentando ser el hombre que debía haber sido siempre. Me levanté lentamente. El licenciado Ramírez me miró, preguntándose qué haría. Me acerqué a Carlos. Su expresión era de miedo mezclado con esperanza. Carlos, dije suavemente, aprecio tu honestidad. Aprecio que finalmente puedas ver la verdad de lo que hiciste. Pero el perdón es un camino largo, no es algo que pueda darte aquí, ahora, después de una conversación. Él asintió, entendiendo. Lo que puedo decirte es esto. Si realmente has cambiado, si realmente entiendes ahora el valor de la honestidad, de la humildad, del respeto, entonces tal vez algún día podamos reconstruir algo, no lo que teníamos antes, porque eso estaba construido sobre una base falsa, pero quizá algo nuevo, algo honesto. Eso es todo lo que puedo pedir, respondió. Salí del centro penitenciario sintiéndome extrañamente ligero. No había perdonado a Carlos, no todavía, pero por primera vez en años vi una chispa del niño que había sido, del hombre que podría convertirse. ¿Cómo se siente?, preguntó el licenciado Ramírez mientras conducíamos de regreso. No lo sé, respondí honestamente. Parte de mí quiere creer que realmente ha cambiado. Otra parte me recuerda que ha tenido 8 años para mostrar remordimiento y solo lo hace ahora que está en prisión. Solo el tiempo lo dirá, dijo el licenciado Ramírez sabiamente. Pero usted tiene algo que no tenía antes. ¿Qué es eso? El poder de decidir. Antes usted era la víctima pasiva, aceptando lo que fuera que Carlos decidiera darle. Ahora usted tiene el control. Usted decide si y cuándo habrá reconciliación. Usted establece los términos. Tenía razón. Había recuperado no solo mi dinero y mi casa, sino algo mucho más valioso, mi agencia, mi capacidad de decidir sobre mi propia vida. Cuando llegué a casa, Daniela y mi nieto me esperaban con la comida preparada. ¿Cómo estuvo?, preguntó Daniela cuidadosamente. Complicado, respondí, pero necesario.
Esa noche, después de que mi nieto se durmió, Daniela y yo nos sentamos en el jardín bajo las estrellas. ¿Sabe qué es lo más extraño?, dije. Durante 8 años soñé con el momento en que Carlos finalmente me vería, me reconocería, me valoraría. Y ahora que ha sucedido, me doy cuenta de que ya no lo necesito de la misma manera. ¿Qué quiere decir? Que mi felicidad, mi valor, mi dignidad ya no dependen de que él me reconozca. Los he encontrado en mí mismo, en esta nueva vida que he construido. Si Carlos y yo nos reconciliamos algún día, será un regalo, pero ya no es una necesidad. Daniela sonrió en la oscuridad. Eso, suegrito, es verdadera libertad. Y tenía razón. Después de 71 años, finalmente era libre. Han pasado 6 meses desde esa visita al centro penitenciario. 6 meses desde que vi por primera vez un destello de verdadero remordimiento en los ojos de Carlos. Y en ese tiempo, mi vida ha seguido transformándose de maneras que nunca imaginé posibles. El taller de carpintería se convirtió en mi refugio. Cada sábado por la mañana me reúno con un grupo de hombres de mi edad, todos con sus propias historias, sus propias batallas. Creamos cosas con nuestras manos, sillas, mesas, juguetes para los nietos. Pero más que eso, creamos una hermandad. Don Ramón, un señor de 75 años que perdió a su esposa el año pasado, me contó su historia una tarde mientras lijábamos una mesa que estábamos construyendo juntos. Mis hijos querían meterme en un asilo, me dijo sin amargura, solo como un hecho. Decían que era por mi bien, que necesitaba supervisión, pero en realidad querían vender mi casa y repartirse el dinero. ¿Y qué hiciste?, pregunté. Tu historia me inspiró, Roberto. Fui con un abogado, descubrí mis derechos, me defendí. Ahora vivo solo en mi casa, con una enfermera que viene 2 veces por semana, y mis hijos, bueno, todavía estamos trabajando en esa relación. Me di cuenta de que mi historia se había convertido en algo más grande que yo. El licenciado Ramírez me había pedido permiso para compartirla, sin nombres, por supuesto, en sus charlas comunitarias sobre derechos de los adultos mayores. Daniela la había mencionado en su escuela, inspirando a otros maestros a prestar atención a las señales de abuso en las familias de sus estudiantes. No había buscado ser un ejemplo, pero me di cuenta de que a veces nuestras luchas más personales pueden iluminar el camino para otros. Una tarde de jueves, mientras tomaba café con el licenciado Ramírez en el jardín como era nuestra costumbre, me entregó un sobre. «Es de Carlos», dijo simplemente. Esta vez no dudé en abrirlo. La carta era diferente a la anterior. No había justificaciones, no había autocompasión, solo había honestidad. «Papá, no te escribo para pedirte perdón otra vez. Ya te lo pedí y sé que el perdón no se otorga solo porque alguien lo pida. Se gana con acciones, con tiempo, con cambio verdadero. Te escribo para contarte que he estado trabajando con un programa aquí en el penal. Ayudo a otros internos a aprender a leer y escribir. Es poco, lo sé, no compensa lo que te hice, pero es un comienzo. También te escribo para decirte que finalmente entiendo algo. Durante años me dije a mí mismo que te robaba por tu bien, que tú no sabías manejar el dinero, que yo era más capaz, pero la verdad es más simple y más fea. Lo hice porque podía, porque eras vulnerable, porque te amaba tan poco que tu sufrimiento no me importaba. Esa es la verdad que he tenido que confrontar aquí, y es devastadora, pero aquí está la otra verdad. Cada día que paso aquí, cada día que pienso en lo que perdí, no por la libertad, no por las comodidades, sino por la oportunidad de conocer realmente a mi padre, me duele más que cualquier castigo que este lugar pueda darme. No sé si algún día podré mirarte a los ojos sin vergüenza. No sé si algún día mi hijo podrá respetarme nuevamente. Pero sé esto, voy a pasar el resto de mi vida intentando ser el tipo de hombre que merecía tener a Roberto Mendoza como padre. Tu hijo, Carlos. Doblé la carta cuidadosamente y la puse en mi bolsillo. El licenciado Ramírez me observaba en silencio. ¿Y bien?, preguntó finalmente. Creo que realmente está cambiando, dije. O al menos realmente lo está intentando. ¿Eso cambia algo para usted? Pensé en la pregunta. ¿Cambiaba algo? Cambia que ahora tengo esperanza, respondí. Esperanza de que quizá algún día cuando salga podamos construir algo nuevo. No la relación que teníamos antes, porque esa estaba podrida desde la raíz, pero quizá algo honesto, algo real. Eso es muy generoso de su parte.
dijo el licenciado Ramírez. No es generosidad, lo corregí. Es realismo. Carlos es el padre de mi nieto. Es parte de la historia de mi familia. No puedo borrarlo, igual que él no pudo borrarme a mí, pero puedo decidir qué tipo de futuro queremos construir. Si están siguiendo esta historia y se identifican con mi lucha, les pido que se suscriban al canal. Compartir estas experiencias puede ayudar a otros que están pasando por situaciones similares. Su apoyo hace que estas historias lleguen a más personas que necesitan escucharlas. Mi nieto creció mucho en estos meses. Ahora tiene 7 años y hace preguntas más profundas, más complejas. Una noche mientras lo arropaba en su cama me preguntó: «Abuelito, ¿cuándo va a volver papá a casa?» No lo sé, mijo, respondí honestamente. Depende de muchas cosas, de la ley, de cómo siga comportándose, de muchos factores. ¿Lo extrañas? La pregunta me tomó por sorpresa. Extraño al padre que pudo haber sido, dije cuidadosamente. Extraño la relación que debimos haber tenido, pero no extraño cómo me hacía sentir cuando estaba aquí. Mamá dice que hiciste lo correcto, dijo el niño. Dice que defenderte fue valiente. ¿Y tú qué piensas? Se quedó pensativo por un momento. Creo que fue triste que tuviera que pasar, pero también creo que ahora eres más feliz, y cuando eres feliz, yo soy feliz. La sabiduría de los niños nunca deja de sorprenderme. Daniela también ha florecido en estos meses, sin la sombra tóxica de Carlos, sin la presión constante de mantener apariencias. Se ha convertido en la mujer que siempre debió ser. Suegrito, me dijo una noche después de la cena, quiero agradecerle. ¿Agradecerme por qué? Por mostrarme lo que es la verdadera dignidad. Toda mi vida pensé que la dignidad venía de tener dinero, de impresionar a otros, de mantener una fachada perfecta. Pero usted me enseñó que la dignidad viene de conocer tu valor, de defenderte cuando es necesario, de vivir con honestidad. Tú siempre tuviste esa dignidad, le dije. Solo necesitabas permiso para mostrarla. Ella sonrió. Y por primera vez vi en sus ojos una paz genuina. El jardín que había cultivado durante décadas ahora es un lugar de reunión. Los jueves por la tarde, varios vecinos mayores vienen a tomar café, a compartir historias, a apoyarse mutuamente. Don Ramón, don Arturo, el licenciado Ramírez, don Felipe del otro lado de la calle y varios otros. Nos hemos convertido en una especie de grupo de apoyo informal. Hablamos de nuestros hijos, de nuestras preocupaciones, de nuestras victorias pequeñas y grandes, y en esas conversaciones he descubierto que mi historia no es única. Muchos hombres de mi edad han enfrentado alguna forma de abuso o negligencia por parte de sus propias familias. La sociedad nos dice que debemos aceptarlo, dijo don Felipe una tarde, que es normal que los hijos se olviden de nosotros, que nos marginen, pero tu historia, Roberto, nos mostró que no tenemos que aceptarlo. No es solo mi historia, respondí, es nuestra historia, la historia de una generación que trabajó toda su vida, que sacrificó todo por sus hijos y que merece ser tratada con respeto y dignidad en sus años dorados. Esta comunidad de hombres se ha convertido en una de las cosas más valiosas de mi nueva vida. No estamos unidos por la sangre, pero nos une algo más fuerte, la comprensión mutua, el respeto compartido, la determinación de vivir nuestros últimos años con dignidad. Si esta historia les ha tocado el corazón, les invito a que dejen un comentario contándonos de dónde nos ven. Sus mensajes nos inspiran a seguir compartiendo estas historias importantes. No olviden suscribirse para no perderse ningún episodio de nuestra comunidad. Hace 2 semanas recibí una noticia que me sacudió. Carlos será liberado en 3 meses por buena conducta. Ha cumplido su tiempo, ha completado todos los programas de rehabilitación y, según el sistema legal, ha pagado su deuda con la sociedad. Cuando me enteré, sentí una mezcla compleja de emociones. Parte de mí se alegró. A pesar de todo, sigue siendo mi hijo. Parte de mí sintió miedo. ¿Y si no ha cambiado realmente? ¿Y si todo era solo un acto para obtener liberación temprana? Convoqué una reunión familiar. Daniela, mi nieto Miguel y el licenciado Ramírez. Necesitaba procesar esto con las personas en quienes más confiaba. La pregunta es, dije, ¿qué hacemos cuando salga? Daniela fue la primera en hablar. Suegrito, esta es su casa. Usted decide quién vive aquí. Si no quiere que Carlos regrese, lo entenderé completamente. Puedo buscar un lugar para nosotros. No, dije firmemente. Esta es tu casa también ahora. Y la de mi nieto.
No los voy a desplazar por Carlos. Entonces, ¿qué propone?, preguntó Miguel. Propongo que establezcamos límites claros, dije. Carlos puede visitarnos, puede reconstruir su relación con su hijo, puede intentar reconstruir su relación conmigo, pero no vivirá aquí, no hasta que demuestre, con acciones sostenidas en el tiempo, que realmente ha cambiado. El licenciado Ramírez asintió con aprobación. Es una decisión sabia, señor Mendoza, generosa pero firme. Le da a Carlos la oportunidad de demostrar su cambio, pero protege sus límites y su paz. Mi nieto, que había estado escuchando en silencio, preguntó, «¿Papá va a estar enojado?» «Quizás», respondí honestamente, «pero si realmente ha cambiado, entenderá que se ganó esta situación con sus propias acciones. Y si no ha cambiado, entonces confirmaremos que nuestros límites son necesarios». Los días previos a la liberación de Carlos fueron tensos. Daniela estaba nerviosa, mi nieto estaba ansioso, yo estaba en paz sorprendentemente. Había hecho todo lo que podía hacer. Me había defendido cuando era necesario. Había establecido límites claros. Había recuperado mi dignidad. Lo que Carlos hiciera con su segunda oportunidad estaba fuera de mi control. El día de su liberación, acordamos reunirnos en un café neutral, no en mi casa, no en territorio donde él pudiera sentir que tenía derecho o propiedad. Terreno neutral. Llegué temprano con el licenciado Ramírez. Daniela llegaría más tarde con mi nieto, dándome tiempo primero para hablar con Carlos a solas. Cuando Carlos entró al café, casi no lo reconocí. Había perdido peso, pero se veía más saludable. Sus ojos, antes fríos y calculadores, tenían una calidez que no recordaba haber visto en décadas. Se sentó frente a mí, sus manos temblando ligeramente. «Papá», dijo, y su voz se quebró. «Gracias por venir». «¿Cómo te sientes?», pregunté. «Asustado», admitió. «Asustado de haber perdido todo lo que importaba. Asustado de no poder recuperarlo. Pero también esperanzado. Esperanzado de que quizá, si trabajo lo suficientemente duro, pueda ganarme un lugar en tu vida nuevamente». «No será fácil», le dije. «No espero que lo sea. No merezco que sea fácil». Pasamos la siguiente hora hablando. Realmente hablando, quizá por primera vez en nuestras vidas. Él me contó sobre su tiempo en prisión, sobre las cosas que había aprendido, sobre la persona que quería convertirse. Yo le conté sobre mi nueva vida, sobre la comunidad que había construido, sobre la paz que había encontrado. «No voy a vivir contigo», le dije claramente, «al menos no por ahora. Necesito ver cambios reales, sostenidos en el tiempo. Necesito saber que este cambio es genuino y no temporal». «Lo entiendo», dijo, «y lo acepto. Solo te pido, dame la oportunidad de demostrártelo». Cuando Daniela llegó con mi nieto, la reunión se volvió más emotiva. Mi nieto corrió hacia su padre, y Carlos lo abrazó con lágrimas rodando por sus mejillas. «Te extrañé, papá», dijo el niño. «Yo también te extrañé, hijo, más de lo que puedes imaginar». Observé la escena y sentí algo que no había sentido en años. Esperanza genuina para el futuro de mi familia. Ahora, 2 meses después de su liberación, Carlos viene a visitarnos cada domingo. Almorzamos juntos, él juega con su hijo, ayuda con las tareas del jardín. Y lentamente, muy lentamente, estamos reconstruyendo algo. No es lo que teníamos antes, es mejor, es honesto, es real. Hace una semana, mientras trabajábamos juntos en el jardín, Carlos se detuvo y me miró. «Papá, hay algo que necesito decirte». «¿Qué es?» «Toda mi vida te consideré mi padre biológico, pero nunca realmente mi papá. Nunca te di el honor, el respeto, el amor que merecías». Hizo una pausa, las lágrimas brillando en sus ojos. «Pero ahora, trabajando en recuperar tu confianza, aprendiendo de tu ejemplo de dignidad y perdón, finalmente entiendo lo que significa tener un padre. Y si me lo permites, me gustaría pasar el resto de mi vida tratando de ser digno de llamarte papá». Las palabras que había esperado escuchar durante décadas finalmente llegaron, pero lo más sorprendente fue mi reacción. No sentí la euforia que había imaginado. Sentí algo más profundo, satisfacción tranquila. «Carlos», dije suavemente, «eres mi hijo, siempre lo has sido, siempre lo serás». La pregunta nunca fue si yo te consideraba mi hijo. La pregunta era si tú me respetarías como tu padre,
Y creo que finalmente estás aprendiendo a hacerlo. Esta noche, mientras escribo estas palabras, miro alrededor de mi sala, mi casa legalmente y emocionalmente mía. Daniela está en la cocina preparando la cena. Mi nieto hace su tarea en la mesa. Miguel vendrá a cenar más tarde. El licenciado Ramírez pasará mañana para nuestro café semanal. He construido una vida que es auténticamente mía, una vida basada en respeto mutuo, en límites saludables, en amor genuino en lugar de obligación tóxica. Perdono a Carlos completamente. Estoy en camino. El perdón, he aprendido, no es un evento único. Es un proceso, un viaje que toma tiempo. Pero lo que sí puedo decir es esto. Recuperé mi vida, recuperé mi dignidad, recuperé mi derecho a existir sin disculparme por ello. A todos los que están leyendo esto, especialmente a los adultos mayores que se sienten invisibles, maltratados, no valorados, quiero decirles, nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para establecer límites. Nunca es demasiado tarde para reclamar su dignidad. Yo tenía 71 años cuando comencé este viaje. Si yo pude, ustedes también pueden. No permitan que nadie los haga sentir que no merecen respeto solo porque han envejecido. No acepten el abuso solo porque viene de familia. No sacrifiquen su dignidad por mantener una paz falsa. Su vida les pertenece. Su dignidad es inquebrantable. Su valor no disminuye con la edad. Levántense, defiéndanse, reclamen lo que es suyo. Y si necesitan inspiración, recuerden la historia de Roberto Mendoza, un hombre de 71 años que se negó a ser borrado de su propia vida. Porque al final, la única persona que puede hacerte invisible es tú mismo. Y yo, Roberto Mendoza, elegí ser visto, elegí ser valorado, elegí vivir. No olviden suscribirse a nuestro canal Los Consejos del Abuelo para no perderse más relatos inspiradores como este. Si esta historia tocó su corazón, déjenme un me gusta y comenten de qué parte de México o Latinoamérica nos están viendo. Su apoyo es invaluable para nuestra comunidad que crece cada día. Nos vemos en la próxima historia.